Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato en YouTube. En Tripas de Gato ya hemos hablado de crímenes sin resolver y de misterios que nunca obtuvieron una explicación. Este caso ha desatado varias teorías de lo que pudo haber pasado. Hasta ahora solo una de ellas cobró sentido. Estos son los remakes de Tripas de Gato y este es el remake de La Mamba Negra. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Irma Beatriz Girón era una joven de 22 años que se dedicaba a hacer arreglos florales para fiestas. El 13 de abril de 1989 había quedado con su prima Gloria de 15 años para que le ayudara y de paso se quedara a dormir en su departamento todo el fin de semana. El departamento se ubicaba en Vicente López, en la localidad de Florida, en Argentina. Aquel jueves ambas jóvenes estaban trabajando, cuando por la tarde Irma fue con su casera con un poco de urgencia para pedirle que la dejara hacer una llamada, ya que Gloria no se sentía bien y tenía fiebre. La señora sin dudarlo le dijo que la usara. Una vez terminada la llamada, ingresó al departamento para esperar al doctor, que ya iba en camino. Luego de 3 días, la casera no supo más de su inquilina. Pensó que tal vez estaba muy ocupada trabajando. Sin embargo, su vecino de al lado comenzó a notar un fuerte olor desagradable proveniente del departamento de Irma. Así que le fue a tocar, pero al no tener respuesta, decidió llamar a la policía. Cuando esta llegó, tocaron la puerta por varios minutos sin que nadie les abriera. Entonces la casera tuvo que abrir con la copia de la llave que ella tenía. Cuando por fin lograron entrar, el olor era insoportable, tanto que un policía vomitó al instante. Pero lo extraño es que el departamento permanecía intacto hasta que llegaron al baño. Al abrir la puerta hallaron la tina llena de agua con los cuerpos de Irma y Gloria en avanzado estado de descomposición. Comenzaba de esa manera un capítulo oscuro en la historia policial argentina y que aún hoy, a 6 años de ocurrido, sigue entablando una encarnizada polémica. A simple vista parecía que llevaban semanas ahí, pero esto inmediatamente se descartó cuando hubo testigos que dijeron haberlas visto con vida 3 días antes. Entre estos estaban la casera, quien declaró que había visto a Irma la tarde del 13 de abril. Incluso le prestó su teléfono. El médico, quien declaró que había atendido la llamada de Irma y que el jueves había acudido al departamento para consultar a Gloria, a quien le recetó medicamentos y le recomendó que se diera un baño de inmersión para controlar su fiebre. Los padres de Gloria, quienes habían hablado por última vez con su hija el 13 de abril para darle permiso de quedarse con Irma. Pero a esta lista inesperadamente se sumaba una persona más que no tenía intenciones de declarar: el novio de Irma. La casera aseguraba que el domingo 16 de abril había ido a visitar a Irma, pero ya no supo si la vio o no. El novio de Irma tenía varios puntos cuestionables que lo situaban como sospechoso, pues él era un hombre de 30 años que trabajaba como veterinario y que estaba casado con otra mujer, razón por la cual pidió que su nombre permaneciera en anonimato en todo el caso. Cuando lo interrogaron dijo que él había ido a casa de Irma, pero no le abrió la puerta, entonces mejor se retiró y aseguró que sí había percibido un extraño olor, pero no pensó que fuera importante. El juez que tomó el caso acudió a la escena del hallazgo tan solo horas después y coincidía con la policía. ¿Cómo es que los cuerpos habían logrado ese estado en tan pocos días? Poco a poco comenzaron a sacar los cuerpos, pero estaban en tan mal estado que se desprendían con solo tocarlos, lo cual podía ocasionar que se perdiera evidencia, así que lo hicieron con toda precaución. Una vez en la morgue ubicada en La Plata, los metieron en una cámara frigorífica por 48 horas para poderles realizar la necropsia y esclarecer el misterio. Comenzaron a crear líneas de investigación. Se pensó en un posible suicidio que ambas primas habían planeado. Para la prensa, esta teoría era perfecta para crear notas amarillistas, en las que aseguraban que sostenían un romance y como no podían hacerlo público, prefirieron morir. Esto solo fue un chisme por parte de los medios. Otra de las líneas de investigación apuntaba a un posible asesino que había acabado con ambas y que seguramente era conocido de las mujeres, porque había accedido con facilidad al departamento sin necesidad de forzar las puertas, además de que en la casa no faltaba nada. Las cosas de valor ahí seguían y todo permanecía intacto.
Quedaba claro que esto no había sido motivado por un robo. Transcurrieron las horas y llegó el momento de analizar los cuerpos. Para sorpresa de todos, no se encontró algo alarmante, como golpes, heridas ni lesiones. Así que tomaron las muestras necesarias para los exámenes y 10 días después obtuvieron los resultados. Las jóvenes no habían sido abusadas, no habían sido envenenadas, ni habían consumido algún medicamento o sustancia, ni siquiera lo que el doctor les había recetado. El caso cada vez se tornaba más misterioso, pues todo indicaba que sí llevaban poco tiempo de haber muerto, pero su estado decía todo lo contrario. Accidente, suicidio o crimen. Un caso que se entremezcla en los indescifrables velos del misterio. Fue así como 2 meses después, una nueva teoría propuesta por el perito Andrés Barrio Canal se sumaba al caso. Según sus investigaciones, existía una posible explicación a la rápida descomposición de los cuerpos, y esta era por envenenamiento, pero no de algún químico, sino por el veneno de una serpiente que no dejaba rastro. Para ser específicos, la mamba negra. Esta serpiente proveniente de África tiene en su veneno una toxina que, además de provocar la muerte, acelera la descomposición del cuerpo. 1 hora transcurrida parecen 6, y aunque sonara descabellada la teoría, había registro de al menos 2 asesinatos en el mundo que utilizaron el veneno de esta serpiente. Pero ¿cómo es que una serpiente llegó a ellas? Esta teoría cobró sentido al recordar que el novio de Irma era veterinario y que en un principio ya había sido interrogado. De hecho, el policía a cargo no tuvo una buena impresión de él. En sus palabras: cuando lo interrogué le tomé un testimonial muy duro. No me cerraba que fueran novios hace tiempo y que él ni siquiera tuviera la llave del departamento. El tipo estaba casado y con Girón tenía una especie de segundo hogar. La teoría era que el sujeto había adquirido la serpiente para después extraerle el veneno e inyectárselo a Irma. Solo que su plan cambió un poco al ver que ese día Gloria se encontraba en el departamento, y entonces tuvo que acabar con ella también. El motivo podía ser que él quería terminar la relación y temía que su esposa se enterara. Aunque sonaba un poco de telenovela, el que fuera visto el 16 de abril podía tener relación. Que las primas habían sido mordidas por una serpiente mamba, cuyo veneno no deja huellas y acelera la descomposición de los cuerpos. Con esta nueva teoría, la policía fue a la veterinaria del sujeto para registrarla, encontrando solamente animales convencionales y unas culebras verdes inofensivas, descubriendo que ese negocio no le pertenecía, aunque en un principio dijo que él era el dueño, y que curiosamente sus conocidos llevaban días sin saber de él. De todos modos, como no habían pruebas que sustentaran que fuera culpable, no podían detenerlo. La policía adoptó esta teoría por un buen tiempo, y ahora se hablaba del caso con titulares como 2 muertes y un enigma. El misterio de la bañera fue la mamba negra. El pánico se hizo presente y la gente llegó a creer que alguien andaba envenenando a personas, y el misterio se volvía parte de las pláticas cotidianas de los vecinos, buscando explicaciones que la policía aún no tenía. Incluso hubo quien se atrevió a comparar el crimen con el cuento de Edgar Allan Poe, Los crímenes de la calle Morgue, que trata sobre el hallazgo de 2 mujeres sin vida dentro de una habitación, que a pesar de que ellas gritaban por auxilio, no lo obtuvieron, porque la puerta estaba cerrada con llave. Cuando lograron entrar era demasiado tarde. El autor del delito se convirtió en un misterio. Aunque esto solo era un cuento, para este punto cualquier cosa podía encajar con el caso. Tras seguir sin explicaciones, el juez Raúl Casal ordenó nuevas investigaciones y necropsias, esta vez a cargo del Servicio Especial de Investigaciones Técnicas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo era hallar rastros del veneno de la serpiente. Para sorpresa de los investigadores, los corazones de las jóvenes habían desaparecido. El reporte inicial indicaba que el juez ordenó que estos se analizaran aparte y los habían colocado en frascos con formol, de los cuales fueron sustraídos y desaparecieron. Y aunque todo apuntaba a una negligencia, no indagaron más en esto. De manera extraoficial, incluso se rumoró que un perro se los había llevado. Los investigadores acudieron una vez más al departamento para recolectar nueva evidencia y se llevaron la sorpresa de que la tina estaba llena en su totalidad con agua putrefacta y algunos pequeños restos de los cuerpos. Esto era inexplicable, porque desde el hallazgo la bañera había sido vaciada, lavada y desinfectada. Así
Así que esto se sumaba a la ya de por sí larga lista de misterios en este caso. En medio de toda esta atmósfera de cosas sin resolver, las jóvenes fueron enterradas y así transcurrió un año hasta que el juez ordenaba la exhumación de los cuerpos para realizar nuevas necropsias a cargo de otros forenses, Néstor y Osvaldo, pues el caso aún no estaba cerrado. Con esta nueva investigación, la versión cambiaba una vez más, pues ahora hallaban en las jóvenes carbohemoglobina en la médula ósea. Esto quiere decir que se habían intoxicado con monóxido de carbono, y esto explicaba el avanzado estado de descomposición, y es que en donde se encontraba la tina había una estufa de gas, la cual permaneció encendida todo el tiempo hasta que las mujeres fueron halladas. La humedad del baño, que además no tenía ventilación, y el calor de la estufa hicieron que los cuerpos alcanzaran ese estado en pocas horas, concluyendo que todo esto se trataba de un accidente, lo cual catalogaron de negligente por parte de los policías que descubrieron la escena en un principio, ya que ellos apagaron la estufa y no pensaron que sería importante ponerlo en su informe, además de que los primeros forenses no buscaron monóxido de carbono, la causa más común de muerte en baños sin ventilación. Los especialistas llegaron a la conclusión de que Gloria se encontraba tomando el baño de vapor recomendado por el doctor para que su fiebre bajara, y su prima la acompañó para cuidarla más de cerca. Con la puerta cerrada y la estufa encendida sin ventilación, el gas acumuló causando su muerte. De este modo, todas las teorías pensadas quedaron descartadas, sobre todo la de la mamba negra, que era la que había cobrado popularidad. También se resolvió el misterio de la tina que se llenó sola y que además tenía restos cadavéricos. La explicación que se le dio es que el grifo goteaba y el desagüe estaba tapado por restos, los cuales poco a poco y al pasar de los días salieron a flote. Los peritos del SEIT, Servicio de Investigaciones Técnicas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, arribaron a la conclusión que las primas fallecieron por asfixia, o bien por el monóxido de carbono originado por la estufa encendida, o bien por la deficiente combustión del calefón. Esto descartó definitivamente las otras versiones sobre lo ocurrido en la bañera del departamento de la calle Melo. Algo tan sencillo como resguardar una escena de hechos fue lo que los policías no pudieron hacer cuando era su único trabajo. Y es que esto no es nuevo, pues los protocolos para resguardar evidencia y procurar una escena son cosas que parecieran inexistentes en nuestros sistemas de justicia. Miren que perder unos corazones y hacer como que nada pasó es el colmo de los colmos. El caso de las primas se prestó para crear varias teorías, sobre todo de las favoritas del público que se rodean de morbo y hasta de toques de ficción. De hecho, hay quienes siguen creyendo fielmente que la policía solo inventó la última teoría con tal de cerrar el caso, porque el autor del crimen lo había hecho perfecto y estaban acorralados y sin pistas. Esto nos recuerda que nunca debemos dejar al lado las teorías que pueden resultar más obvias. Lo que está a simple vista puede ser la respuesta, en este caso, evidencia. Este es el misterio que quedó resuelto y con una explicación lógica. Este fue el caso de la mamba negra. Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios para que podamos saber qué opinan de este caso. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido aquí en YouTube. También chéquense los archivos oscuros por si quieren saber de otros temas. Chequen todas las redes de Tripas de Gato y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.